están? Buenas tardes, una edición más de Decímela. Estamos hablando de distintos temas antes del inicio del programa y lo vamos a abordar. Es que es uno de los temas del día. Es uno de los temas del día, claro, el salario Estamos haciendo lo que todos están haciendo ahora. Claro, el salario mínimo al trabajo doméstico, que tiene algunas especificaciones en la ley, que estaba cerca del 1,5 millones, si no me equivoco. Quedó en 70%, había por ahí estaban. Que hay que mencionar lo siguiente. Eso para las personas que estaban pagando, de hecho, el mínimo hoy. Sí. Claro. La gente pega el grito al cielo como si fuera que la mayoría estaba pagando el mínimo. ¿Verdad? Es verdad. Hay que engañarse porque acá el vínculo ha sido siempre un vínculo de partes en donde se definen, digamos, dicen, vamos a aumentar la informalidad. ¿Cuántos estaban dentro de la formalidad? ¿Verdad? O sea, Totalmente, como en todo. Como en todo, ¿verdad? O sea, como en todo, como el trabajo en jardinero, como el trabajo, qué sé yo, alguien de mantenimiento de una casa, si es que ustedes tienen algo, esos son ¿verdad? servicios que se prestan. Claro. ¿No? El jardinero va a una casa, va a otra, trabaja por ahí en una casa, en una hora liquida el tema, en otra es un poco más grande y tiene su costo distinto, en fin. No puede pagarle un salario a él porque viene una vez al mes. Claro, o si es por algo cree que venga 3, 4 veces por semana. Factura, claro. Por eso creo que, y lo vamos a debatir, pero da para más programas, digamos, Sí, claro que para sí. poder entender cuáles son Claro, los hoy es tipos muy de... reciente. Claro, Claro. porque hoy se habla de una cuestión de monto en salario nomás, Sí. o sí que, como quieran ponerle, ¿verdad? Yo Pero creo que tendríamos que el tema darle del luego vínculo, un tinte educativo a ese programa. claro, el tema del vínculo o el vínculo laboral con las personas que Así es. trabajan, digamos, dentro de las distintas casas, en las distintas formas de trabajo que puedan existir dentro de las viviendas, ¿verdad? Pero yo parto simplemente, personalmente, no digo que todo el mundo tiene que opinar, lo mismo que yo opino, y no es el tema con el que vamos a arrancar, vamos a hablar en la segunda parte del programa. Yo simplemente digo que el servicio doméstico es un trabajo para quien lo realiza, No. es un servicio opcional Opcional. para Sí. el que lo requiere, Ujú. y si no lo podés pagar, hacete cargo de tus cosas. Me gustaría ponernos más en contexto para el que tal vez, digamos, está llegando a la casa o lo que sea. Lo que se aprobó hoy también es importante mencionar es, bueno, el Senado se ratifica en su decisión de que el salario doméstico sea equiparado Mínimo. al salario mínimo doméstico. mínimo docente, exactamente. Porque Doméstico. había un salario, había un salario mínimo doméstico que era diferenciado y Sí, que era era menor. el equivalente al 70% y hoy Sí. queda equiparado, digamos, al salario mínimo vigente para todos los otros Así para es. para todas las otras ocupaciones. Por supuesto, eso vuelve a diputados, no es que tampoco de mañana tener que estar No. abonando eso, pero la discusión que plantea lo que está mencionando todo, Pedro, me parece muy interesante, digo yo, porque por las realidades que se viven en las casas. O sea, todo eso que Claro. vos mencionabas, que dicen, no, pero ahora yo gano sueldo mínimo y cómo le voy a pagar a una... Lo mismo Claro, entonces es un debate que está, digamos, está mirando Claro. hacia otro lado nomás tal vez, porque en realidad, como yo mencionaba, sí quiero decir esto nomás, tal vez lo que tendríamos que mirar es todo el sistema laboral que no está pagando lo que corresponde para otros servicios que deberían Claro. ser mejor pagados porque tal vez la persona está calificada específicamente para algo, O hay no alguna más inversión, calificada, sino claro, para o hay eso, alguna sea inversión cajero, contador, lo que sea. diferencial, una Exacto. inversión diferencial en formación o en educación o oportunidad, lo que quieran, que exigió, digamos, que la persona que va a tomar otro puesto distinto al del servicio doméstico Invierta en capacitación. invierta en algún otro tipo que crea que le va a dar mayor rentabilidad. Ahora, Claro. si yo soy abogado Ujú. y yo estoy ganando el mínimo hoy, bueno, yo me metí entre los 10,000 y pico de Así abogados que mismo. estudian por año, entonces probablemente no le atiné a donde te dicen, pero entonces voy a ser nomás yo empleada doméstica. Y, Por un lado está Cambia, por un no- lado no está tiene el no le tanto glamour a lo atinaste, mejor, ¿verdad? pero por el otro lado está no sé, el menosprecio, no sé cuál es el término en realidad, del sector que no Claro. califica como debe cuando hay gente que está súper calificada, pero como ya decían los guardias cárceles, la necesidad obliga muchas veces, entonces Exacto. están mucho mejor formados pero percibiendo menos, lo cual no es responsabilidad del sector doméstico. Claro, lo cual el No, problema claro. no te tira a culparle al que está detrás, sino al que Claro. está por enfrente, ¿verdad? Pero lo Así vamos a es. hablar en un Y rato. un con detalle Kelly más, Boyle, sí. perdón, Toto. En otros países, es una cuestión cultural, como todo se dice, para arreglar, ¿verdad? Pero en otros países, de hecho, la gente no tiene gente que está en su casa porque justamente el costo es muy alto. Claro. Lo que ahora vamos a empezar, de algún modo, a sentir nosotros ¿Por qué también, tanta ¿verdad? migración No, paraguaya a España, a hecho, Buenos Aires y claro, a... de hecho, hay mucha gente que tiene por horario, o un día. Sí, Bueno, en fin, Lo en que mi podés caso pagar. prefiere un día a la así semana mismo. y está 3 horas Claro. y entonces paga sobre eso. O Así preguntas, o preguntas, voy hoy, mañana sí, mañana no, y así Sí. uno está, ¿verdad? Claro. Bueno, vamos a hablar de eso en la segunda parte del programa, pero ya Así está con es. nosotros el doctor Julio Godet, a quien vamos a saludar. Doctor, ¿cómo estás? Gracias ¿Qué tal? por ¿Cómo le va? acompañarme. Muy buenas tardes, Toto. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenido, Y doctor. el amigo Pedro. Pedro. Doctor, ¿a quién es lo que le estás denunciando y por qué? ¿Qué es lo que te hicieron o decís que te hicieron, digamos, para denunciar a alguien?
Bueno, en realidad yo no le estoy denunciando personalmente claro, representante. al presidente de la Cámara de Diputados, en este caso el señor Miguel Cuevas, sino que soy abogado del señor Ezequiel Cáceres, que es concejal departamental de Paraguarí, y que en el mes de septiembre del año pasado ya había presentado una denuncia contra el señor Miguel Cuevas por diferentes hechos punibles, ¿verdad? Como ser, por ejemplo, la lesión de confianza, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos. Cuando él estaba en el cargo de gobernador. Estos delitos que se le denuncian es cuando él cumplía el papel de gobernador. gobernador. Sí, Ajá. exactamente. Y entonces, a raíz de la denuncia del señor Ezequiel Cáceres, también con las investigaciones realizadas por la fiscal en ese momento, la doctora Josefina Guemo, se fueron descubriendo otros delitos conexos, ¿verdad?, a los ya denunciados por nuestra parte, ¿verdad? Y ayer se presentó ante la Fiscalía el señor Pedro Acosta a ratificarse en una denuncia contra Miguel Cuevas, que desvió una suma de 1.200 millones de guaraníes en el rubro de combustibles. Sí. Entonces, para desviar este rubro, ellos lo que hacían, el gobernador en este caso, era fabricar facturas u órdenes de trabajo en este caso, que llevaba supuestamente la firma del señor Acosta. Sin embargo, la fiscal Aguemo, al momento de exhibirle estos documentos, el señor Acosta no reconoce como su firma y entonces hace la denuncia respectiva y ahora vino a ratificarse ayer y presentó los documentos en que él desde el año 2007 ya tenía impedimentos físicos para desarrollar las labores que supuestamente desarrolló, que era operando tractores y otros equipamientos, otras maquinarias pesadas, lo que él no realizó. Además que las máquinas que supuestamente fueron utilizadas para que él realice esas labores ya estaban en desuso del año 2011, ¿verdad? Todas estas cuestiones realmente fueron verificadas, fueron constatadas personalmente por la fiscal en su momento, y a pesar de todas estas constataciones, verificaciones y ratificaciones, hasta ahora el Ministerio Público no le imputó al señor Miguel Cuevas por los hechos punibles que fueron denunciados en su momento. Pedro y Mariano. Sí, hoy lo escuchaba justamente al senador Darío Monjes, que hacía referencia a una serie de cuestiones, también obviamente en el marco de lo que ocurrió hoy en la Cámara de Senadores, pero tiraba datos bastante interesantes y está ese famoso caso de los 40.000 millones de guaraníes, que creo que era para la merienda escolar, que parece que la Fiscalía desestimó. Pero hay una seguidilla de cuestiones que apuntan todos a Cuevas y lo básico y lo simple es que vos ves su casa y no sé si hasta ahora, por qué tributación no se acerca y no le pide, a ver cómo justificás esto. Seguramente va a hablar de herencia, que uno le debía $1 millón, no sé, en fin. Pero todas esas cuestiones, por ejemplo, lo suyo es bien puntual, pero, en fin, como su gestión pública y su despliegue económico, ¿por qué no apuntan hacia ese lado? Efectivamente, Pedro, todas estas cuestiones que el senador Monjes hoy refirió en la Cámara de Senadores, sí, precisamente viene después de la denuncia nuestra ante el Ministerio Público. Todo esto se fue descubriendo dentro del proceso investigativo. Efectivamente, la doctora Josefina Guemo hizo un excelente trabajo de investigación, ¿verdad? Escuché que el senador estuvo hoy denunciando justamente lo que mencionaba, lo de 4.500 millones de guaraníes que le debía supuestamente Silvio Riveros. Sí. ¿Y quién es Silvio Riveros? Silvio Riveros hoy es un preso de emboscada, sí, que salió a desmentir públicamente que él no le debía ni un guaraní al señor Miguel Cuevas. Pero ¿qué es lo que hizo Miguel Cuevas? Nosotros estimamos. En el 2013, cuando presenta su declaración jurada, hace figurar dentro de su patrimonio un crédito de 4.500 millones contra Silvio Riveros. Silvio Riveros era amigo de ellos también. En algún momento hubo una ruptura de la amistad y cuando se entera de eso, hace la denuncia pública de que no le debía. Entonces, ¿qué hace Miguel Cuevas? Presenta una nueva declaración jurada
y hace desaparecer ese crédito de 4.500 millones que le debía Silvio Rivero y su patrimonio neto de 9.000 millones baja a 4.500 millones de guaraníes. ¿Qué es lo que hizo? ¿Le condonó la deuda a Silvio Riveros? ¿O es que él hizo figurar ese crédito para eventualmente en su momento que era investigado, iba a decir, a mí Silvio Rivero me debía esta plata, yo cobré, por eso tengo este patrimonio que tengo? La resulta es que ya no lo tiene. Eso es un elemento más que suficiente para que él hoy esté imputado. Sin embargo, en una estrategia de la defensa, en su momento le recusó a la doctora Josefina Aguemo y hoy día el expediente, la carpeta fiscal la tiene una fiscal de nombre Irma Llano, que es de delitos informáticos y que nada tiene que ver con la unidad especializada de delitos económicos anticorrupción. No sabemos por qué la fiscal Sandra Quiñones le designa a Irma Llano para que lleve adelante la investigación. Todo está paralizado en este momento porque no se hizo ninguna otra investigación y quizás están esperando que le vuelva el expediente a la doctora Josefina Aguemo porque ella sí, afortunadamente, fue ratificada por la fiscal general y también fue ratificada por la Sala Penal de la Corte Suprema. Y estamos esperando que se le devuelva el expediente. Vamos a hacer una pequeña pausa. A la vuelta Mariana también, por supuesto, tiene la palabra. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero ustedes saben que todas las semanas tenemos novedades para ustedes en infosnegocios.com.py. Vamos a ver el portal porque desde mañana van a tener cría y consumo de búfalos evoluciona positivamente en Paraguay. La demanda de stevia aumenta, pero la producción no incrementa su volumen. Hay que hablar de eso. Y por supuesto, Fortaleza S.A. empodera a la mujer. El 80% del staff de esta empresa es femenino. Entre ellos, entre ese glorioso 80%, mi esposa. Le mando un beso. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos. Y al mal tiempo, ese que estamos viendo ahí en pantalla, buena cara. Venía a Bristol y aprovechaba las increíbles ofertas de lavarropas y secarropas. Hasta un 40% de descuento en las marcas más importantes, los mejores precios del país y sin entrega inicial. Escucha esta increíble oferta. Lavarropas Midea, carga frontal de 6 kilos. Precio normal 18 cuotas de 165.000 guaraníes. Y ahora el precio oferta 18 cuotas de 119.000 guaraníes. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales en todo el país. Llámanos al 519-4000 o escribí al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Muy bien, y ustedes saben que hay que trasladar de manera segura y eficiente el dinero de los objetos de valor. Para eso, Fortsight cuenta con amplia experiencia en el transporte de valores con disminución de riesgos. Contáctenos al 298-001 Fortsight de nuestra Fortaleza a la Suya. Mariana, por favor. Gracias. Ya. ¿Estás bien? ¿Saliste Sí, bien? Súper bien. No, Entonces, todavía no. Vamos a sacar No, estoy usando espejo en realidad. Ah, estamos en Doctor, estábamos conversando en la pausa, pero me gustaría precisar un poco, digamos, porque hablamos, usted estaba hablando, digamos, de todas las desprolijidades, por llamarlo de alguna forma, que se encontraron, pero ¿cuánto sería el daño patrimonial global, digamos, si podemos hablar de lo que haya sido la administración de Miguel Cuevas, en este caso, para la gobernación? Porque ese sería, y cómo se plantearía reparar el daño, sería, imagino que luego de que si hay una sanción penal, irían también por algún tipo, no sé, de indemnización. ¿Cómo se haría eso? Nosotros estimamos que hay un daño patrimonial de aproximadamente 35.000 millones de guaraníes durante la administración del señor Miguel Cuevas, que desde el año 2013 hasta el año 2018. 35.000 millones de guaraníes. 35.000 millones de guaraníes, ¿verdad? Realmente el daño patrimonial es a la gobernación y a toda la población del departamento de Paraguarí, que este dinero malversado, mal utilizado y desviado hubiese sido tan importante a una comunidad, a una gobernación tan carenciada como es el departamento de Paraguarí en muchas partes. Y en cuanto a la reparación social del daño, nosotros estimamos de que el Ministerio Público deberá de tomar las medidas preventivas y de reparación necesarias para que resarcir el daño. No creo que ya lo pueda resarcir en su totalidad, pero esperamos que por lo menos en un 50%. Pasa es que, perdón la interrupción, ese pues es el tema siempre, del que roba, después van a arreglar, pues nunca la plata vuelve a aparecer, digamos, ¿verdad?
Y lo Entonces, es sí, difícil, entonces entiendo, porque parece casi simbólico, digamos, el... Pero totalmente. en tu caso sería a ver, el denunciante que Sí, tiene algunas chances claro, de poder recuperar el dinero. Ahora, la institución, sí. hay No. que ver cuando decir, a ver, el señor puede Es- hacer algunas denuncias para tratar de tener Sí. un resarcimiento, pero ¿y la Particular. institución Sí. que se llevó No. cuánto? Así mismo. Lo que- En este caso particular, ¿verdad? Perdón, Ah. el señor Ezequiel no busca un resarcimiento personal. No, que Lo aclarar que su busca es una situación. sanción a Claro. políticos que llegan a cargos de preponderancia y que utilizan el cargo para enriquecerse personalmente en detrimento de la sociedad. O sea, acá no estamos tampoco buscando, sino terminar con políticos que utilizan el cargo para enriquecerse. Eso es más que nada lo que a través de esta Exactamente. acción se pretende, porque resarcirse económicamente ya va a ser muy Claro, difícil. no, yo entiendo que hasta puede ser una cuestión patriótica, local y demás. Digo, a lo que voy nomás es que si así lo quisiere, el hombre puede accionar de alguna forma para recuperar el daño podría hacerlo. por el buen nombre que pudo haber Claro. perdido por estar Sí, eso involucrado en sí, una situación obvio. que no corresponde y demás. Ahora, acá hay un dinero público que se desvió. Exacto. Claro, ese es el que no se Y Y ese es el que, por más que accione, digamos, tu cliente, si no lo hace el municipio o no actúa, digamos, las instituciones, no actúan, Pero- ese dinero, bien, vamos a saber, Pedro robó, pero el dinero no aparece. Exacto, ¿eh? y vas a estar ahí Perdón, hasta Toto, que la gente se pero acuerde. justamente acá es donde el Ministerio Público debe actuar y debe proteger los intereses de la sociedad, pero no olvidemos que el Ministerio Claro. Público es el defensor de la sociedad, ¿verdad? Entonces ahí es donde tiene que el Ministerio Público actuar y buscar la manera de recuperar los bienes mal habidos y devolver a la gobernación esos bienes Claro. para que sea reutilizado en su momento. Eso es lo que estamos esperando hasta ahora, pero a pesar de todas las documentaciones y las evidencias que fueron colectadas en una investigación seria, hasta hoy él sigue gozando de una impunidad que nosotros no sabemos por qué. Pero ya en el año 2016, ya la Contraloría había objetado su gestión por no tenía respaldo por unos 13.000 millones de guaraníes, de un año, 13.000 millones. Pero sin embargo, ese mismo año, según tengo entendido, la Hacienda le giró a la gobernación 51.000 millones. Fíjate que la cosa es mucho más compleja de lo que uno piensa, porque no es él solo, él por ahí es una pieza de todo esto. Ahora, el tema de la recuperación de los bienes. No hay una ley acá que... En otros países, yo le pregunté ya a algunos parlamentarios, ¿ya conocen la ley de peculado? ¿Qué peculado tiene que ver con el manejo de la administración de la cosa pública? Está la ley de peculado, que si te agarran a vos, no solo tenés que devolver la plata, sino que pagas una multa. Por ejemplo, en otros países hay presidentes que tuvieron que vender sus casas para pagar y devolver al Estado lo que habían robado. Acá no hay nada de eso. Y hasta ahora, Pedro, nuestra ley, la única ley que trata de recuperar eso, los bienes mal habidos, y cuando se trata de lavado de dinero, y sobre todo afecta al narcotráfico, en el caso de Cucho, por ejemplo, que sus Por bienes ejemplo. fueron todos, en este momento están embargados y prácticamente ya decomisados, ¿verdad? En cambio, esa misma ley no se aplica con los políticos corruptos y Claro, existe ciertamente un manto de inmunidad. Vos fíjate que muchos políticos investigados o cualquier otro funcionario público investigado renuncia al cargo y paran las investigaciones. ¿Y Claro, por termina. Y no, claro, Termina, para que no claro. sigan. qué? ¿Y por qué? Exacto. Esa es la prenda. Por eso No, que no es tiene, muy- no sale tendría gratis. que ser así. No. Tendría que continuarse la investigación, llegarse a una condena y buscar, como vos bien decías, Pedro, que se recupere ese dinero mal habido y que vuelva a las arcas del Estado. Pero vos sabés que el caso, por ejemplo, y lo decía el senador hoy, se le imputa a Zacarías Irún por falsificación de su declaración jurada. De lo mismo Miguel Cuevas. ¿Y por qué no se le imputó a Miguel Cuevas y por qué ya se le imputó a Zacarías Irún? ¿Y por qué entonces esta cuestión selectiva? Y a esa pregunta yo le quiero trasladar a la fiscal general del Estado. ¿Por qué hay imputación selectiva? ¿Por qué la ley no es aplicada a todos por igual? ¿Por qué uno sí, por qué uno no? Siempre nos estamos preguntando en el marco jurídico, ¿por qué a algunos? Es ¿Por que qué es a tremendo. otros? El tema de los funcionarios infieles, digamos, da un nombre, Sí. digamos, Funcionario algo más corrupto, ¿verdad? elegante, Romántico. digamos, algo más romántico. Funcionario corrupto. Se toma como que cuando el hombre renuncia termina la Claro. responsabilidad sobre lo que estaba haciendo. Sí. Nadie lo sigue. Yo no conozco hasta hoy. No. No sé, que nadie. haya devuelto la... Ponele que se fueron algunos presos, digamos, hay condena. Pero estás ahí 2 años, yo creo que nadie va a querer estar igual 2 años en cárcel, 1 año, Claro. lo que sea.
pero tiene este tipo de sanciones, pero hay gente que sigue viendo el dinero que consumió Así de la mismo. institución pública, El este punto, hombre que claro, se llevó. que se llevó. O sea, preso pero rico. Lo que pasa es que Y te pagas una pensión más o menos dentro de la penitenciaría, que ayer justamente hablábamos de Lo que cómo... pasa es que pero estos el, son los el casos corrupto, para el discutir. corrupto tiene que tener en cuenta, si le pillan, tiene que tener en cuenta que va a tener que poner para los abogados y después si le sale en contra va a tener que bancarse un tiempo en la cárcel y eso también le va a hacer tener plata y tiene que tener un resto grande en realidad para cuando salga. Entonces, todo eso está dentro del presupuesto. Acá pues te chupan la guita. Obvio. Años y años y años y años y años y años de proceso en Así donde mismo. con la plata que vos sacaste, robaste, comenzaste a multiplicar, a lo mejor hiciste dos buenas inversiones, te hiciste estancia, te hiciste esto, Sí. comenzaste a crecer patrimonialmente, en el momento que te sancionan, ponele que te va 2 años preso. Ya tu Repito, plata está trabajando. nadie con dinero, ni aunque el dinero del mundo tenga, va a querer estar 2 Sí, años a ver. preso. Pero Claro, te va en un preso día. después, ay, me siento mal. Ay, El corazón. El médico, o sea, hay que sacarle a este señor acá a prisión domiciliaria. Pobrecito. ¿Y la guita? Así No. mismo. Y quiero agregar algo nomás. Partiendo de la base, en este caso, quiero aclarar nomás también, ¿verdad? Que hay una presunción de inocencia, que Miguel Cuevas, bueno, está siendo procesado, todavía no hay sentencia, etcétera. Pero yo tomo el caso, considerando que pudiera ser cierta la denuncia, porque grafica el esquema que probablemente están usando muchísimos, Claro. y no hay tal vez nomás una denuncia formal que no permita ver los documentos, que es lo que siempre se reclama, porque también a veces le sale muy fácil decir, y bueno, ¿y dónde está la denuncia? Bueno, acá hay un caso donde hay una denuncia, pero vemos que están los tampoco documentos. es suficiente. No es ¿verdad? suficiente. Es Quiero hacer un paralelismo. si llegara incluso a tener una condena, tampoco el daño va a ser reparado. Así mismo, quiero hacer un paralelismo, ¿verdad? Teníamos esperanza de que la justicia iba a ir mejorando, por ejemplo, cuando a un ex senador Mm. está con prisión preventiva, hasta si se quiere, por mucho menos de lo que fue denunciado y corroborado en el caso de Miguel Cuevas. Porque el ex senador Oscar González Lara está hoy con prisión preventiva por supuesto tráfico de influencia, ¿verdad? Y porque tampoco pudo justificar cierta parte de su patrimonio. ¿Y cómo es que habiéndose demostrado con documentos la declaración jurada presentada ante la Contraloría es más que suficiente para que hoy también Miguel Cuevas le esté acompañando a Oscar González Lara en la prisión de... ¿Y ahora cuál va a ser la estrategia de ustedes? Sí. La Y- estrategia. Y esperar de que nosotros, Que lastimosamente, no nos queda otra esperar que el expediente vuelva a la fiscal originaria para que pueda proceder Que se a la pueda imputación actuar, en el caso de que ella considere así. Doctor, Prudente. gracias por acompañarnos, muy A amable. ustedes muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta vamos a seguir abordando otro tema, por supuesto, y ustedes saben que la moto más vendida del mundo llega a Paraguay. Bajaj, tecnología patentada de la India, ¿sí? Para, por supuesto, rendimiento, potencia y durabilidad a precios incomparables. Conocer los modelos de Bajaj en nuestras redes sociales como Bajaj PY. Representa y distribuye Asunción Motorsports S.A. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos. Bueno, vamos a hablar en un ratito con la señora Kelly Arguello, que ya está con nosotros. Vamos por a favor. continuar. Sí, Y al señora. mal tiempo, buena cara. Venía a Bristol y aprovechar las increíbles ofertas de lavarropas y secarropas. Hasta un 40% de descuento en las marcas más importantes, los mejores precios del país y sin entrega inicial. Escucha esta increíble oferta. Secarropas Midea, carga frontal de 6 kilos. Precio normal, 18 cuotas de 190.000 guaraníes. Y ahora precio oferta, 18 cuotas de 129.000 guaraníes. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales en todo el país. Llámanos al 519-4000 o escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, vamos a avanzar con este tema que vamos a tratar en la segunda parte del programa, pero ya voy a hacer una promesa pública, digamos, sobre el Wow. tema de poder hacer otro programa, no con la condición de poder confrontar ideas o debatir, sino como decía Mariana al inicio del programa, de hacerlo de una manera constructiva y Claro. educativa para poder entender un poco lo complejo que puede ser o lo sencillo que puede ser, dependiendo de la mirada, sin complejizar demasiado y polemizar el tema del trabajo doméstico. Y hablamos siempre en condiciones legales. Claro. Totalmente. Porque esta cuestión se está hablando en condiciones legales, no de explotación, de maltrato. Estamos hablando en condiciones legales, porque hoy se habla de la posibilidad de que el salario mínimo del trabajo doméstico se equipara al trabajo mínimo, al salario mínimo Claro. de cualquier actividad, de cualquier trabajo, digamos, no especificado o no remunerado de una manera Claro. especial correctamente. Hablamos de
el trabajo doméstico que la ley define como las personas que trabajan dentro de una vivienda para hacer trabajos de aseo, cocina, de algún tipo de mantenimiento de orden. No así, porque la ley no contempla, porque hay mucha gente que dice, para mí es una necesidad imperiosa porque tengo un papá enfermo y ese tipo de trabajos tiene una excepción dentro de la ley del trabajo doméstico, Claro. que tiene otro tipo de vínculo. El trabajo doméstico como tal que se va a remunerar, si es que esta ley llega a promulgarse con el salario mínimo, es uno que está establecido expresamente en la ley, totalmente. que es del trabajo de orden y limpieza básicamente de una casa. Está la señora Kelly Agüero con nosotros. Kelly, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. No, para mí es un placer estar en un programa de ustedes. Kelly, explícanos un poco porque ustedes están trabajando hace tiempo con esta ley y con las personas, digamos, que están impulsando la ley. ¿Qué era lo que ustedes exigían desde un comienzo? Y después vamos a empezar a hablar de los tipos de vínculos que ustedes tienen con la gente de la Que lo principal para nosotros y ahora mismo es que sea 100% como cualquier obrero. Porque nosotros como trabajadora doméstica siempre fuimos discriminadas. Antigua, te voy a decir, como ahora estamos en el 2009, por ahí, ya nosotros empezamos a trabajar con esto. Nosotros ganábamos 40% del sueldo mínimo. Después de tanta lucha, en el 2015 creo que conseguimos 8 horas de trabajo, ¿cómo se le dice? Salario básico doméstico. No, conseguimos eso el 60%, Sí. ¿verdad? Hasta el 60, hoy es hasta el 60. Claro, porque Hasta el antes de eso 60. no estaba ni estipulado. Antes era el Estipulada, 40. hace un cuadrito Ah, bueno. nomás, un chiquitito, así que decía Claro, que estaba, nosotros sí. teníamos que cobrar el 40% del sueldo mínimo. Adentro de ese trabajador nomás estaba, pero era un cuadrito así chiquitito, te voy a decir. Y nosotros procuramos de tener aguinaldo, vacaciones, 8 horas de trabajo, IPS, que una menor no puede ser trabajadora doméstica, tiene que tener 18 años, sino con excepción que tiene que pedir permiso A los padres, digamos. y a las demás autoridades que Ah, ok. De la niñez, etc. de la niñez. Sí. Bueno. Y cuando eso lo ya trabajábamos, el 100% que se nos pague el sueldo, porque nosotros somos discriminadas luego legalmente, ¿verdad? Porque también se dice en la Constitución Nacional, también dice que nosotros tenemos derecho de ganar el 100% como cualquier otro trabajador, porque nosotros nos consideramos también trabajadoras y trabajadores, porque también hay varones que trabajan como Sin duda. trabajador doméstico. Sin duda. Sí. Kelly, la gente, y voy a extraer, digamos, un poco de lo que se pudo leer en Entre líneas. claro, no, esta cuestión que es las redes sociales, como si fuera una entidad que probablemente sea un grupo de personas nomás, pero recoge, digamos, algo de opinión también de la gente. Dice, pero hoy ganan tanto y no pagan. Desayuno, almuerzo, merienda, incluso cena. Y ahí nos están dando cuenta que el recorrido comienza a las 6 de la mañana y termina a las 11 de la noche, probablemente es lo que dijeron, ¿verdad? No pagan ni la luz ni el agua, ni el lugar en donde duermen. Y después uno tiene que estar inseguro en su casa. O sea, siempre hay algunos prejuicios, ¿verdad? Y dice, pero en mi casa no se dan todos los días, ¿por qué pagarle sueldo mínimo? Entre otras cosas, ¿verdad? ¿Cómo es el vínculo legal, digamos, o correcto que hoy se tiene que tener con las personas que o están todos los días o que se van algunas veces a las casas? Bueno, correctamente es, si yo estoy con retiro, tengo que trabajar las 8 horas, ¿verdad? Y en esas 8 horas tengo que tener 1 hora el que está con retiro. Con retiro. Siempre es 8 horas, Ok. con retiro o sin retiro. 1 hora de almuerzo, digamos, como cualquier trabajador. El que es sin retiro, 2 horas. 2 horas, ok. Con eso es lo que nos diferenciamos, el Ok. sin retiro y con Eso retiro. está todo en la ley, en la nueva redacción. En la nueva redacción estamos hablando. En lo que se tiene que aprobar, no en lo que actualmente es. Sí, en lo que No, se- no, no, no. Nosotros eso, solamente nosotros el artículo 10 que se refiere específicamente al El salario. sueldo, Ah, al ok. salario. Eso, al salario. eso es actual entonces. Eso es actual. Ok. En el 2015 creo que eso se aprobó. Ok. Entonces, también cuando ganamos ahora el 60%, viene el patrón o la patrona a la 1, a las 2 de la mañana, nos toca la puerta. ¿Te podés levantar a servirme un café? ¿Te podés levantar a abrir el portón? ¿Te podés levantar a dar la leche a mi hijo? ¿Y por qué ella no hace? Es su hijo.
si vos específicamente me estás diciendo. Pero ahora nosotros tenemos también una ley que debemos descansar en el momento de nuestro descanso. Entonces no estamos más tampoco como para... Yo siempre dije eso, parece que las mujeres queremos esclavizar a otras mujeres. Y eso ya no es así. Como decimos nosotros vulgarmente, ya se apaman con la gente ahí. Entonces, seamos conscientes que le tenemos que pagar. Nos sentamos a hablar con el patrón o la patrona y le explicamos qué es lo que nosotros queremos y qué es lo que ellos quieren. Porque ahí está, en conversar pacíficamente, sin violencia, sin decirnos nada. Porque a mí me parece el recurso, y la casa, la comida y todas esas cosas. Antes, ¿sabes? Cuando trabajamos el 40% lo que te decía, ay, nena, ¿sabes que te traje siempre digo eso y la gente se ríe por mí, mis compañeras, un pan dulce y una sidra? Ahora no es así, que vos me vas a regalar supuestamente, entre comillas, un pan dulce en Año Nuevo ni Navidad. Vos me tenés que pagar mi aguinaldo, como cualquier otro trabajador, porque en la ley está. Claro. Yo tengo que tener vacaciones porque en la ley está. Cuando vos me pagabas, me esclavizaba a vos. Hay gente que trabaja hace 15 años y a eso nunca se le reconoció. ¿Y a quién le deja tu casa? A la trabajadora doméstica. A tu hijo. Ahí está tu hijo. ¿Y qué es más preciado para vos? Tu hijo. Vos vas a decir, no, vos me cuidás a mi hijo que se venga, que entre lo que entra a mi casa, pero mi hijo o mi hija vos me tenés que resguardar. Y entonces, ¿por qué no me quieres pagar? Si a mí me parece que yo merezco. Kelly, discúlpame que te interrumpa. A mí me gustaría saber, más allá de los detalles de la ley, que yo creo que podemos ir un poco a eso, tal vez como decía con Toto en otro programa, porque yo creo que hay gente que no sabe o no entiende y que quiere también hacer bien las cosas, o tal vez, digamos, el patrón, pero tampoco sabe, no está al tanto de las discusiones, como nosotros discutimos todas las leyes acá en general, pero esto es algo que les va a afectar en la casa y que ellos van a tener que aplicarlo, ¿verdad? Porque quien más, quien menos va a terminar siendo sujeto de la ley, en cierto sentido, como empleador en este caso, tal vez, ¿verdad? Entonces me parece muy interesante. Y podemos ir aclarando esas dudas, pero me gustaría saber un poco en tu experiencia nomás, en todo yo no sé si vos seguís trabajando ahora, hoy, o ya estás directamente como activista, digamos, de representación, pero si en estos años de cambios que se fueron dando favorables al sector, ¿vos notaste ese cambio, digamos, también de los patrones, o todavía hay como mucha resistencia, o ves que la gente, no sé si es tu caso particular o lo que dicen tus compañeras, o sea, ¿cómo ves? Había mucho miedo de que ya no se les contrate, por ejemplo, porque ahora ya iba a ser más caro. ¿Cómo vos ves eso? Nosotros los primeros tiempos, ¿verdad? Teníamos ese miedo. Y después dijimos, ¿pero por qué ese miedo? O porque nosotros ya estamos acostumbradas nomás también a que se nos esclavice. Entonces dijimos, no. Tipo una autocensura ya era. Sí, para nosotros ya era, no, pero ¿y por qué nosotros vamos a dejar si los demás también están pidiendo? ¿Por qué nosotros no podemos pedir? Nosotros somos mujeres y somos luchadoras. Algunas criamos 10 hijos, entonces, ¿qué? ¿Por qué? Entonces tenemos que luchar. Yo siempre digo esto. Yo tengo 68 años. Yo ya no voy a tener jubilación. Yo ya a mí ¿cómo te voy a decir? Me mantiene, vamos a decir, mis hijos. Yo trabajo. No te digo que no trabajo, yo trabajo. Pero yo me considero una profesional ya. ¿Entendés? Entonces yo no me trabajo con que un patrón me va a pagar a mí por 50,000, ya no me voy. A mí me tenés que pagar lo que yo te pido, si no, tranquilo en mi casa. A mí nadie me molesta en mi casa. En eso voy. La sinceridad conserva la amistad, porque vos le tenés que decir desde el principio, yo quiero ganar tanto. ¿Estás dispuesto a pagar? No, bueno, búscate otro si hay 20 que están aquí queriendo trabajar. Pero si vos querés una persona que es de confianza, yo no trabajo todo el día, ojo, porque mis hijas no quieren. Yo trabajo una vez al mes, 2 veces. Tengo luego personas que exclusivamente ellos me llaman y me voy, pero ellos me llaman para limpieza general, como nosotros la llamamos. Claro, no, y a eso voy, por ejemplo. Y acá recibiendo justamente la gente escribe preguntas. Y hay gente que dice, bueno, hay una señora que viene una vez por semana, tanto, está 2 horas, 3 horas, acordamos lo que le pago, más el pasaje, suponete. Claro. Es así. Lo que hace referencia con respecto al salario mínimo es las que están cama adentro, las que están
viviendo en la o casa. con retiro, pero todos los días, o de lunes a sábado, Claro, digamos, a ya. eso se refieren, ¿no? Fijo, ¿O digamos. cuál es el tema? No, ¿Cómo es? nosotros, por ejemplo, a todo en general. Nada más que si es por hora, vos tenés que dividir eso, tu Al sueldo, mínimo por el- el mínimo, entonces le pagás eso que trabaja por hora, por día, por lo que sea. Siempre es por hora, por día. Pero eso que vos dijiste, eso es la verdad, porque hay muchos que trabajamos así, que no vamos, ya estamos al estilo, como yo siempre digo, estilo Buenos Aires, que no vamos, que preferimos trabajar por hora que por día ni por Claro. mes, Claro, y sí. porque nos sale más, ganamos más que trabajar por hora. Porque Que puede hacer 2, 3 casas, depende. podemos trabajar 12 horas cuando es por hora, porque en eso ahí ya nadie te puede decir Claro. Claro, a vos te pagan por un servicio, vos Sí, cumplís y chao. la cantidad que Me puedas voy. hacer por día, digamos. por día hacemos. Es más, a ver, ya hemos hablado en algún momento, creo que Kelly nos acompañó ya en una oportunidad y hablamos del tema. Si uno necesita un servicio fijo o frecuente de 2 o 3 veces por semana, con las 8 horas, digamos, que implica o que está dentro de la ley, dice, pero yo no puedo asumir el 100% de un salario mínimo, por eso viene Claro. 3 veces por semana la persona que nos ayuda en caso que trabaja en nuestra casa. Hemos visto que hay alternativas en donde varias familias Sí. o 2 familias o 3 familias El pueden contratar, poliempleo, claro, digamos. pueden contratar a la misma persona y está 2 días en cada casa o 3 días en cada casa y eso va a una bolsa, digamos, Que es lo que se le muchas llaman formas de negociar. poliempleador Claro, en IPS, por empleador. ejemplo. Y ellos pueden tener IPS Que es sin el ningún mismo problema. trabajo Sí. con diferentes empleadores. Claro. Pero está Sí, todo tenemos. regulado. O sea, Sí, eso tenemos. está ¿Puedo regulado sin aclarar problema. algo, Sí. Toto? Porque justamente estaba buscando el mensaje. Yo quiero insistir nomás, lo dije al inicio, porque la gente ya pregunta desde cuándo esto está vigente. Todavía no. Y en realidad es lo que se aprobó, es una modificación al proyecto. Todavía no está promulgado, o sea, todavía, digamos... El 100% no. Claro, no todavía. está promulgado. Se trató y en el Senado se Claro. aprobó, Sí. pero no es que ya este fin de mes o No está algo activo, van a digamos. tener que pagar. Solamente que estamos cobrando ahora el 60%, o sea, hay que tenerte en cuenta que Sí, el claro. 60% y que primero el senador luego pidió el 100% la primera vez que Sí. metimos. Después Diputado bajó y ahora bajó volvió. el 70% y ahora senadores volvió a rectificar a su postura. Pero Imagínate. técnicamente nomás para que la gente, no es que la gente, esto no está vigente desde hoy y que tenga que pagar ahora. Eso Es- solo hoy es porque preguntaron. 1.230.000 más o menos. Sí, así mismo. Hoy es 1.230.000 Sí. más o menos el salario mínimo para el trabajo doméstico, que repito, no es el trabajo de prestación que se puede dar también de alguna forma en donde, qué sé yo, Pedro, le llamo a Pedro una vez por mes si es que le llamo, o cada 15, en donde la relación no es vinculante permanente. Le puedo llamar a Pedro o a Mariana cada 15 o cada 20 días, dependiendo de lo que tengo como trabajo. Ahí se paga el Sí, jornal claro. mínimo o el acuerdo de parte. Partamos la base de 30 días tiene el mes. ¿Sábado y domingo hábiles o no? Todos los días hábiles. Nosotros trabajamos de lunes a sábado hasta las 12. Especifícalo también así Ya. en la ley. Y haciendo un prorrateo, digamos, de eso, si esto pasa y se aprueban diputados, entonces en la jornada laboral, Diaria. claro, si vos vas, contratás a una persona, está 3 horas, está en tu casa, sería unos 85.000, 90.000 guaraníes más o menos, El ¿no? jornal mínimo está en 81.050 Claro, guaraníes. entonces por- ese Eso es ya el sería tema que 8 vos podés horas. hacer, depende de la casa, si es un departamento, liquidas el tema en pero 3 horas. es un jornal, el jornal mínimo es por la jornada de De 8 8 horas. horas de trabajo. Claro, deberías no, pagar, pero- por, claro, legalmente el mínimo tendría que ser, por 8 horas de trabajo, 80 y algo mil guaraníes, el Sí. mínimo. Claro. Puedes Lo que pagar pasa más es que, si querés, ¿verdad? y O vamos se a puede agradecer a menos Kelly también horas. por venir y vamos a ampliar esto porque es un detalle Claro, mucho muy más complejo en el interesante ese sentido tema, de, claro. se hablaba de la ley de empleo parcial, si vos te vas 4 o 3 horas ¿Te das cuenta vos? Exacto. y estaba remunerado, digamos, de alguna Es lo forma mismo, por sí. hora Sí. o de forma parcial, yo pagaba las horas del servicio. Ahora, hoy, si vos necesitas que vaya una vez por semana o 2 veces por semana, uno puede llegar al vínculo por el trabajo realizado. Si lo hacen Claro. 1 hora, lo hacen 1 hora. Si lo hacen 3 horas, lo hacen 3 horas. porque esa es la libertad, o con un ¿no? máximo de 8 horas por jornada, ¿verdad? Ahí está, digamos, la habilidad ya del trabajador o no. Yo de no decir, sé voy si a hacer eso uno está más, tan así en ¿verdad? la ley, ¿eh? No, No, la idea era esa. el justamente, trabajo es de era- jornada, digamos. En general, no el Claro, doméstico. sí. Porque No, en el no, no. doméstico justamente se reguló tanto para evitar Exacto. la explotación, digamos, de algún modo. O que Claro, la, para evitar que esté en la persona- casa todo el día por Sí. 30.000, 40.000 guaraníes, ¿verdad? Claro. Y tenerlo ahí encerrado. Claro. Kelly, gracias por acompañarnos. No, una por vez más. favor. Muchísimas amable. gracias a ustedes. Vamos a por hacer una invitar. pequeña pausa y ya volvemos. ¿Sí? Pausa y volvemos.
Bueno, nos estamos retirando. Vamos a Sí. ver si podemos volver a hablar de, Interesante el tema, de ¿no? estos vínculos, porque es súper interesante y sobre todo atacar un poco el concepto, bueno, yo lo quiero hacer, atacar un poco el concepto de, mucha gente dice, No, pero esto eso- es como una necesidad, un mal necesario. La palabra mal necesario cuando hablan de trabajo doméstico, Pero son Es un algunos. trabajo, A mí me- claro. Olvídate de ellos. no, pero digo nomás porque hay un vínculo que no se quiere pagar por un trabajo descalificado en teoría, ¿verdad? Claro. Muchas veces. Lo que pasa ¿verdad? es que hay que cambiar por ahí las costumbres, no tener a una persona todo el día en tu casa a tu disposición, ¿no? Obviamente. pasa O sea, que- tenerlo, en fin, ¿Sabes cada cuál es el uno problema? es- Hay más del 60% que estamos entre la clase media, lo que estamos remando ahí para estar, que queremos aspirar a tener. bueno, Jaime, ¿verdad? Y que vengo, sí, señor. no. A veces no es tanto así, por eso yo digo, Algunos, yo no, pero apelo al que algunos, hay claro. gente que quiere hacerlo bien y me parece que va a ser muy Sí. constructivo Sin hacerlo duda. Yo creo que sí. didáctico, ¿Cómo ¿verdad? de qué lado estamos? No vamos. Mentira. Che, ¿y Del lado de la Felipe? gente ¿Eh? buena ¿Y Felipe? siempre. Ay, Felipe, no sé. Ah, ¿qué pasó, Se tomó la Felipe? tarde libre el señor porque Pero llueve. mira, y eso Nos que vamos me a digo, yo encontrar mañana, llegué chao. tarde por el tránsito y Sí. no vino. Ahora tenemos.